buenas tardes. Les damos la bienvenida a la edición central de MBD Noticias de mitad de semana. ¿Cómo estás, Martín? Eso mismo, ¿todo bien, Nati? Bien, todo bien. Me alegro, bien. Bienvenidos, bienvenidas. Tenemos hora y media de información por delante y hoy hablaremos de arranque, de salud, mirando hacia el este. Exacto, porque el gobierno nacional anunció la construcción, en realidad anunció el inicio de las obras de construcción del Hospital de la Costa a partir de 2026 con una inversión de 40 millones de dólares. El intendente de Canelones, Francisco Leñani, presentó además una serie de obras de saneamiento y mejora de calles en Atlántida con una inversión de 54 millones de dólares, otras obras viales por 34 millones de dólares y la adquisición de maquinaria vial con otros 10 millones de dólares. Hubo distintas autoridades durante el anuncio. Por ejemplo, estuvo el presidente de OCE, Pablo Ferreri, quien también dijo que además del saneamiento, las obras a desarrollarse en Atlántida, Canelones, implican la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales y también el cambio de las cañerías de agua potable. Bien, tendremos el desarrollo de esta información, por ejemplo, de dónde sale el dinero para todas estas obras, pero además hay mucho más. Titulares en la mitad de la semana, por favor. El Partido Nacional festejó el Día del Militante con actos en todo el país. El presidente del Directorio Nacionalista, Álvaro Delgado, destacó los valores de Manuel Oribe y cuestionó el presupuesto que el oficialismo propone otorgarle a la educación. La Fiscalía archivó la denuncia presentada por 12 clubes contra la Asociación Uruguaya de Fútbol. Acusaban a las autoridades de desviar fondos por 25 millones de dólares provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol. Un grupo de activistas y de personalidades políticas y académicas impulsa crear una asociación civil sin fines de lucro en memoria de la desaparecida Elena Quinteros, que funcione en la vivienda en la que fue secuestrada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura civil-militar. La Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzaron a hacer estudios y ensayos geotécnicos en la avenida 18 de Julio con el objetivo de conocer el estado del subsuelo para la posible realización de un túnel en ese punto de la ciudad. Un grupo de científicos argentinos, españoles y uruguayos estudian lo que podría ser el impacto del primer meteorito con elipses en nuestro país. El fenómeno astronómico fue hallado en La Pampa, Argentina. El presidente colombiano Gustavo Petro ordenó a las fuerzas de seguridad de su país que suspendan el intercambio de información de inteligencia con las agencias estadounidenses hasta que cesen sus ataques en el Caribe. La Casa Blanca sostuvo que es falsa la publicación por parte del Partido Demócrata de 3 correos electrónicos de los archivos de Jeffrey Epstein vinculados al presidente Donald Trump. Esto abarca sus dispositivos, nos pueden seguir de esa forma mediante la web de TV Ciudad, tvciudad.uy o mediante el canal de TV Ciudad en la plataforma YouTube. Y también nos pueden escuchar en sus dispositivos mediante la web de Uniradio, uniradio.edu.uy o por aire a través de la radio tradicional en el 107.7 de FM, sea en Montevideo o en el área metropolitana. Hay llamados desde exteriores, presenta Natalia. Sí, Martini, vamos ya mismo al contacto con Diego Martini, que está en la gran casa de estudios, en la explanada de la Universidad de la República, porque hoy son las elecciones universitarias y se han hecho sentir en toda la ciudad, Diego. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes para todas y todos. Así es, hay más de 300.000 habilitados para votar a lo largo de todo el país. La mayoría de los circuitos están en Montevideo, 70 circuitos habilitados para sufragar elecciones que son obligatorias y que van a ser hasta las 19 horas para el orden de egresados, de docentes y de estudiantes. Así que aquellos que no lo hicieron deberían acercarse porque si no la multa es bastante alta. Ampliamos en unos minutos. Del centro al Parque Rodó, en uno de los lugares preferidos de Martín Duarte, allí en el Teatro de Verano, porque empiezan las pruebas de admisión del Carnaval 2026, Martín. Así es, Natalia. Martín, me alquilo una silla y me quedo de acá hasta fines de marzo en el carnaval más largo del mundo, que va a tener esta primera instancia de evaluación, que son las pruebas de admisión. A partir de las 20:30 van a estar concursando hoy. Son 6 conjuntos los que van a estar participando de la jornada hoy. 20:30 Vale 4, Más que Lonja, Mi Vieja Mula House, Social Club, y va a estar cerrando La Reina de la Teja. La particularidad que tiene este año es que hay unos cuantos conjuntos de convocatoria, entre ellos
falta y resto, Aracalacana, Diablos Verdes, la propia Reina de la Teja y los Cíngaros tienen que dar prueba de admisión, además de Patos Cabreros y Don Bochinche compañía. En un ratito venimos con un informe especial sobre este tema. Otro asunto, Paola López, la secretaria general de ADEMU Montevideo, dijo que justamente el sindicato docente del departamento de Montevideo entendió que estaban dadas las condiciones para que hoy el personal sindicalizado trabajara normalmente en la escuela 123, en la que la semana pasada hubo una agresión contra niños, niñas y personal en general, de manera que hoy se efectivizó lo que sabíamos desde ayer, se levantó el paro y entonces en esa escuela temprano estuvo la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, presenciando el retorno a las clases normales y asegurando, porque también lo dijo estando allí, que es importante la coordinación entre distintas instituciones para afrontar la violencia. Insisto con esto de generar acuerdos mucho más amplios. Necesitamos que el compromiso para cuidar a las infancias y para cuidar a la escuela pública uruguaya sea de todas y de todos. Y en ese marco se establecieron las garantías para poder retornar a la escuela, poder estar fortalecidas para desarrollar su tarea junto a los niños, a las niñas y la familia de esa comunidad. Bueno, comenzamos el desarrollo informativo con nuestro tema de portada. El Gobierno Nacional, en conjunto con la Intendencia de Canelones, anunció la construcción del Hospital de la Costa de Oro con una inversión de 40 millones de dólares. Se prevé que se estará inaugurando a comienzos del año 2028. Estuvo presente en las actividades desarrolladas hoy la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, que dijo que más que de un nuevo hospital o de hacer un nuevo hospital, se trata de consolidar una red asistencial desde el territorio de la ciudad de la costa, en Canelones, pasando por la Costa de Oro y llegando hasta el límite con Maldonado. Esto es una inversión que hace el gobierno nacional con el gobierno departamental, con el gobierno local, de un shock de infraestructura, porque va desde el hospitalito, como le llama la ciudadanía, el Centro de Salud de la Costa de ACE, hasta acá donde vamos a fortalecer la atención en Salinas. 16 policlínicas van a tener una inversión ya en los primeros meses del 2026 de 9 millones de dólares, donde se va a reformar y la reestructura de muchas policlínicas que hoy tienen una infraestructura más endeble. Vamos a fortalecer todo lo que tiene que ser el acceso a los medicamentos en Estación Atlántida, La Floresta, en Las Toscas. Este hospital va a significar que va a haber 60 camas de cuidados moderados, de pediatría, de adultos. Van a haber 30 especialidades que se van a instalar en este hospital, que van a trabajar con toda la red, pero de ACE, pero del resto de los prestadores. Hoy acá estaban la coordinadora de instituciones de asistencia médica colectiva, que muchos prestadores, cuando uno viene por el eje de la interbalnearia, ve la cantidad de mutualistas que también hay acá. Bueno, lo que nosotros pretendemos es que se trabaje de forma coordinada, que los usuarios del sistema de salud tengan la atención oportuna más cerca del lugar donde viven. Es mucho más que el Hospital del Cerro, en el sentido que les decía, es un shock de infraestructura. Así como el Hospital del Cerro cumple una función muy importante en la zona oeste, este hospital va a tener un desarrollo mucho más amplio. Esta es una zona que ha crecido demográficamente y, como les decía, es una red, es un desarrollo del Sistema Nacional Integrado de Salud en la zona puente a puente. Comienza en Ciudad de la Costa, en el primer puente del Arroyo Carrasco, y termina acá en el segundo peaje. El servicio de emergencia móvil SAME 105 tendrá cobertura total y tiempos de respuesta más rápidos para robustecer y dinamizar los traslados a centros hospitalarios de referencia como el Hospital de Clínicas Pereira Rosell, INOT, Hospital de Pando y Hospital de Maldonado. Ahora obras vinculadas a Canelones, pero en la órbita departamental, porque el intendente Francisco Leñani presentó justamente ese conjunto de obras que empezarán a desarrollarse a partir del año 2026 y que fueron aprobadas o serán una realidad tras la reciente aprobación de un fideicomiso en la Junta Departamental Canaria por amplia mayoría, ya que tuvo 28 votos a favor y solo 3 en contra. Este fideicomiso, que fue aprobado en la Junta Departamental, permitirá realizar obras de saneamiento y mejora de calles en Atlántida con una inversión de 54 millones de dólares. Además, obras viales en todos los municipios de Canelones por 34 millones de dólares y la adquisición de maquinaria vial con otros 10 millones de dólares.
Nosotros instruimos a nuestro gabinete, en el primer gabinete, que arranquen todo el trabajo administrativo con 0 pesos. Que si los fondos del fideicomiso aparecían, poder desplegar rápidamente un shock de infraestructura a partir del año 2026 mismo, sin tener el presupuesto aprobado, con el presupuesto en discusión. Así lo hicimos y estamos garantizando obra nueva en los 32 municipios a partir del año 2026. Y una tercera parte que compone este fideicomiso son 10 millones de dólares destinados a la compra y renovación de la maquinaria vial de la Dirección de Obras, donde vamos a hacer especial énfasis en todo lo que tiene que ver con la caminería rural del departamento. Es una alegría inmensa la que tenemos hoy por el respaldo obtenido en la Junta Departamental. Independientemente del voto de los ediles, todos fueron muy receptivos, todos accedieron a reunirse con el Ejecutivo y formarse su opinión. Ahora esto es obra, es saneamiento para Atlántida. Hoy anunciamos también el Hospital de la Costa, que va a estar enclavado en este municipio y que el saneamiento lo va a alcanzar. Va a ser un terreno cedido de 8.000 metros cuadrados por parte de la Intendencia de Canelones, en un predio contiguo aquí donde estamos en Atlántida, y una inversión por parte del Ministerio de Salud Pública de más de 40 millones de dólares. Por tanto, entiendo que es un día para festejar más de una cosa: obra nueva, saneamiento y hospital. Ferreri la dejó picando sobre el final de la conferencia, que si bien hoy lo importante es lo que se está anunciando, dijo que también para Ciudad de la Costa se viene el saneamiento. ¿Será en este quinquenio? Ferreri lo que la dejó picando fue que va a haber un tendido de cañería que va a proporcionar agua hasta Jauregui Berry. Va a haber una reserva de 6 millones de metros cúbicos en el Solís Chico, que va a venir a dar solución en un problema que tenemos en la costa desde siempre, que no tenemos agua, literalmente, en los veranos. La obra va a llevar 36 meses, va a comenzar el año que viene y va a dar solución definitiva a un problemón que tenemos acá en Costa de Oro. Y siguiendo con este tema, el presidente de OCE, Pablo Ferreri, explicó que el nuevo saneamiento de Atlántida estará asociado a otras 2 obras. Claro, porque aseguró que por un lado se va a inaugurar una nueva planta de tratamiento de aguas residuales y también anunció algo vinculado a lo dicho recién por el intendente Legnani, el cambio de las tuberías. En cuanto al saneamiento, estamos hablando de una obra del entorno de 40 millones de dólares. Vamos a estar haciendo redes de saneamiento, unos 17 kilómetros de redes de saneamiento en unas 80 manzanas, unas 80 hectáreas. Estas redes además contarán con 2 pozos de bombeo y una planta de tratamiento, una nueva planta de tratamiento que tendrá una capacidad de procesar el volumen de aguas residuales de una población equivalente a 22.500 personas. La población del casco histórico y el centro de Atlántida es de aproximadamente 5.500 personas, 6.000 personas, por lo cual hay el equivalente al volumen de 17.000 personas más para la planta que estamos previendo. La planta de tratamiento además va a tener tecnología de última generación en el tratamiento de las aguas residuales, por lo cual se vertirá un agua mucho más limpia, que además se construirá un emisor terrestre y un emisor subacuático nuevo, por lo cual los vertidos ocurrirán de mucho mejor manera, de un agua mucho mejor tratada. El impacto sanitario y ambiental de lo que vamos a hacer permite un salto no solo cuantitativo, sino cualitativo en la calidad de vida de todos los habitantes. Canelones es el departamento que tiene, o uno de los departamentos del país que tiene la menor cobertura de saneamiento, sacando Montevideo el promedio del resto del país de tasa de cobertura de saneamiento es del 50%. En Canelones no llega al 35%. Por eso avanzar en Canelones es muy importante. En este convenio donde la Intendencia Financiera de las Obras vamos a hacerlo en Atlántida, pero también vamos a estar trabajando en Las Paz, Las Piedras, en Sauce, en Tala y en otras localidades. Por lo cual creemos que hay mucho por hacer aquí. Con Antel Empresas estamos del mismo lado del mostrador. Jornada de elecciones universitarias, tema del móvil que presento. Aparece Diego Martini en nuestra edición central. Sí, así es, compañeros. Como les informaba, elecciones universitarias del orden de estudiantes, egresados y docentes, que se está desarrollando con mucho movimiento en la ciudad de Montevideo, sobre todo acá en la zona céntrica, zona de facultades, porque recordemos hay más de 300.000 personas habilitadas para votar, más de 70 circuitos acá en Montevideo, y como decíamos es una elección obligatoria que impide, en caso de estudiantes de no votar, de ser sancionados con periodo de examen a no presentarse. En caso de ser egresado, una multa bastante importante del entorno de 9.000 pesos. Vamos a ir viendo cómo se va dando la cocina. Hay muchas figuras públicas también o políticas que están por acá, que aparecen, que están justamente entregando las listas. Acá vemos listas de Freselmi, de Brum, también de CGU.
Vamos a consultar. Pablo, ¿todo bien? ¿Cómo te va? Brevemente, militando para la CGU, Pablo Iturralde, expresidente del Partido Nacional. Repartiendo listas de egresados. Como siempre, como vengo desde el año 78 en la dictadura, recién me encontraba con un amigo y nos acordábamos de los tiempos que empezamos a militar. La década del 80, generación 83, que fundamos ACEP, todos los días de elecciones acá estoy. ¿Por el Partido Nacional fuera o...? No, estoy presidiendo el centro de estudio del partido, estamos participando de la autocrítica que se está realizando en distintas instancias y organizando cursos. Este fin de semana estuvimos en el Congreso Nacional de Ediles y bueno, en fin, en la actividad partidaria como siempre. ¿Cómo vio todo lo que sucedió en torno a Cardama? No tengo mucha información de cómo fueron los temas, más que la información general. Hoy escuché en la radio una diputada española, pero bueno, lo que sí me parece que estas cosas se discuten desde muchos lugares, pero con estilo. Creo que no falta un poco de estilo, pero bueno. ¿Qué le pareció la presencia del expresidente de la calle Pou? Con el presidente generalmente comparto todo lo que dice y creo que fue justo y equilibrado con lo que dijo en este tema, porque una cosa es una aparición abrupta y otra cosa es la necesidad de salir a contestar cosas que se están diciendo. Sería mejor que hasta opinara más seguido de varios temas que están sucediendo. Pero también, bueno, un presidente no puede estar en discusiones en medio del barro también, tiene que guardarse para determinados momentos especiales. ¿Cómo está la interna del Partido Nacional en general, digamos, después del golpe de perder la elección? Bien, el partido está muy bien y en la autocrítica hemos recorrido los distintos departamentos, muy bien. Hemos conversado, este fin de semana tenemos la metropolitana y nos va quedando Maldonado y Rocha nomás. Y la verdad es que hay una buena posición en general de los dirigentes y se dicen las cosas, se toman las cosas, se dicen cosas y bueno, estamos conformes con este tema y el tema es poner ya la cabeza en la planificación estratégica de los próximos años y el partido se está fortaleciendo. Gracias, Iturralde. Gracias a usted, muy amable. Aprovechamos la parada entonces del presidente del Partido Nacional de esta instancia, porque recordemos, se va del Partido Nacional en una instancia polémica y hace mucho tiempo que no hablaba públicamente al menos, y ahora nos metemos sí enfocados en las elecciones, como decíamos. Buenas, ¿todo bien? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Bueno, estás con Freselmi, ¿no? Sí, exactamente, yo soy militante de Freselmi, estudiantes y egresados. Bueno, ¿qué se busca y qué se promueve desde Freselmi? Nosotros, a nivel de todos los órganos de gobierno de la Facultad de Derecho, tenemos una participación muy activa y en los últimos años, particularmente, hemos tenido una actitud muy crítica con la gestión de la facultad en cuanto a las definiciones que se han tomado en la forma en la cual se han gestionado los distintos planes de estudio de Facultad de Derecho. A nivel estudiantil, particularmente el plan de estudio de abogacía notariado ha generado muchos problemas en la permanencia de los estudiantes dentro de facultad y nuestra actitud en los órganos de gobierno ha sido de generar propuestas, sobre todo para facilitar que nuestros compañeros y compañeras puedan estar permaneciendo dentro de la facultad, que la asistencia obligatoria no sea un problema para que los estudiantes puedan acceder, que la carga y las dificultades que implica estudiar una carrera universitaria también puedan ser trabajadas desde los órganos universitarios y sobre todo que la universidad construya investigación y extensión en conjunto con la enseñanza y la formación de profesionales. ¿Están atados también con el tema presupuesto? Sí, por supuesto, el Freselmi forma parte a través del Centro de Estudiantes de Derecho de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay, que ha tenido un posicionamiento muy claro respecto al presupuesto y entendemos que la Universidad de la República, como yo decía, necesita de ciertos fondos para poder desarrollar sus funciones y entendemos que la universidad tiene un rol muy importante no solo en la formación de profesionales, sino también a nivel de todo el país. ¿Quién aparece en el orden de egresados, por ejemplo? En el orden de egresados, quien encabeza la lista es el doctor Nicolás Grener, que fue abogado, fue además consejero de la Facultad de Derecho. Además, la escribana Dora Badazarian, que fue decana de nuestra facultad, es quien cierra la lista y un grupo de egresados y egresadas que acompañan el trabajo todos los días del orden estudiantil, que tiene un protagonismo especial para nosotros de Freselmi como estudiantes en la construcción de las decisiones de la universidad. Muchas gracias. No, por favor, a ti. Sí, entonces parte de la interna de la cocina también vemos al diputado Felipe Esquipani, que está repartiendo por el orden Brum. Felipe, brevemente, porque creo que ya estuviste hoy de mañana, bueno, militando una... Ya estoy abonado a la transmisión de TV Ciudad. Bueno, militando ahora las últimas instancias, ¿qué representa Brum? Los últimos 10 minutos, Brum es una corriente que nuclea a egresados de la facultad, que es una corriente que tiene también su presencia a nivel estudiante, y nuclea a egresados de la Facultad de Derecho de sensibilidad ballista, que tenemos participación en el cogobierno desde hace 2 décadas por lo menos,
y que bueno, y que bregamos por fortalecer la Facultad de Derecho, en este caso por darle más oportunidades a los profesionales a través de la formación de posgrados. Hoy participamos de la gestión de la facultad apoyando al decano. Esa es la expresión de Brum. Gracias, Felipe. Un placer. Bien, una acotación nomás por si queda alguna duda. Freselmi tiene muchas ex figuras también del Frente Amplio que están presentes. Veíamos a Daniel González, ex prosecretario de la Intendencia, que estaba por allí, hoy en el Poder Legislativo. A Eugenia Villar, la subsecretaria de Industria, Energía y Minería, que también está apoyando a Freselmi. Y veíamos, por ejemplo, ahora en la CGU, que estaba Pablo Iturralde, expresidente del Partido Nacional, otras figuras también vinculadas al Partido Nacional y jóvenes del Partido Nacional que están también apoyando en el orden estudiantil. Y bueno, Brum, como veíamos ahora, con esa pata ballista del Partido Colorado que tenía al diputado Felipe Schipani, así que quedan unos pocos minutos para que termine la elección y la votación. Se puede llegar a extender en alguna mesa hasta 7:30 en caso de que el presidente de la mesa lo considere. Y un dato más, que van a tener hasta 2 meses aquellos que no votaron para presentar justificativo ante la Corte Electoral, que por razones de fuerza mayor, por no estar en el país, por enfermedad, es que se puede reconocer que el voto no se dio, se justificó y por ende no aplicaría la sanción. Muchas gracias, Diego y resto del equipo. Cambiamos de asunto. Les contamos que el fiscal Gilberto Rodríguez archivó una denuncia en su momento presentada contra la Asociación Uruguaya de Fútbol por presunta estafa en el manejo de fondos provenientes de la Confederación Sudamericana de Fútbol. La denuncia había sido presentada por 12 clubes en septiembre de 2024 y ampliada durante el gobierno anterior por los entonces directores del Banco República en representación de Cabildo Abierto y del Frente Amplio. Según expresó en la conclusión de su dictamen, el fiscal de Delitos Económicos y Complejos, Gilberto Rodríguez, no visualizó hechos delictivos, ya que no se constataron falsedades documentarias, maniobras de estratagemas o engaños artificios al Brou por parte de algún involucrado en particular, ni apropiación de dineros personales en los denunciados o terceras personas. El fiscal aseguró que llegó a estas conclusiones tras analizar una serie de informes técnicos, contables y jurídicos. Agregó que este escenario descarta que sea necesario realizar investigaciones por presunto lavado de activos. La denuncia archivada fue presentada por los clubes Artigas, Bellavista, Cerro, Cerro Largo, Defensor Sporting, Fénix, Juventud de las Piedras, Liverpool, Mar de Fondo, River Plate, Rocha y Uruguay Montevideo, que acusaron al Comité Ejecutivo de la AUF en las personas del actual presidente Ignacio Alonso y de las y los actuales y ex dirigentes Victoria Díaz, Eduardo H., Jorge Casales, Gastón Tealdi, Matías Pérez, Andrea Lanfranco y Fernando Sosa. La parte denunciante manifestó que la AUF habría desviado $25 millones de la Conmebol y acusó al organismo de presentar balances falsos. Posteriormente, el exdirector del Banco República por Cabildo Abierto, Pablo Sitjar, y el exdirector en representación del Frente Amplio, Leandro Francolino, que en ese momento estaban en funciones, ampliaron la denuncia asegurando que la AUF había cedido en garantía ante esa institución bancaria una serie de créditos que también había cedido en garantía ante la Conmebol. Según informó el observador, el equipo legal de los clubes denunciantes, integrado por Dayana Abrasinskas y Marcelo Domínguez, está estudiando la resolución para definir si pide la revisión. Bueno, y una agregada otra noticia vinculada al fútbol y a la justicia. En la tarde de hoy se modificó la medida cautelar del hincha de Nacional que se encontraba con prisión preventiva por lanzar la bengala que hirió de gravedad a un policía en el clásico del pasado 6 de julio. Ahora tendrá arresto domiciliario total con tobillera electrónica. Este hincha justamente, que en agosto había sido imputado por homicidio en grado de tentativa a título de dolo eventual, hoy sumó una imputación junto a otras 3 personas por asociación para delinquir y estrago, y según supo MBD Noticias, esto significa un giro para esta investigación, atención, ya que el foco pasa a estar en los delitos de peligrosidad que expusieron la seguridad pública y pusieron en riesgo a la comunidad que concurre a los espectáculos deportivos. Y ahora cambiamos de asunto, les contamos que el Partido Nacional celebró el Día del Militante y por eso organizó una actividad al pie del monumento al fundador de la colectividad blanca, el expresidente Manuel Oribe, en la esquina de las avenidas 18 de Julio y Fernández Crespo. El presidente del directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, destacó los valores del caudillo nacionalista o blanco recién mencionado y también cuestionó la propuesta presupuestal del actual gobierno para la educación. Oribe fue el ordenador de la República, el que sentó las bases del Uruguay democrático, legal, de derecho, ilustrado, instruido, moderno.
autónomos y soberanos. Y vaya si ese Oribe, tan lejano en el tiempo que fundó nuestro partido, muchas de las cosas por las que peleó, muchas de las cosas que hizo y consolidó, por lo menos en su nacimiento, muchos de sus valores y principios, hoy siguen tan vigentes como nunca. Y voy a dar dos ejemplos. El primero tiene que ver con la educación. Oribe fue un gran impulsor de la educación. Y lo decían por ahí, lo decía alguno de los jóvenes, lo decía Pedro, en un mundo de relatos y de noticias líquidas y de redes sociales, nos vienen con relatos de que este es un gobierno sensible con la educación. Tenemos en el Parlamento en este momento el presupuesto educativo más regresivo en la educación en los últimos tiempos. Tenemos el presupuesto de la educación integralmente, que baja con respecto al Producto Bruto Interno del 4.8 al 4.3 del Producto Bruto Interno dedicado a la educación. Y hablo de la INAEP, hablo de la UTEC, que la quisieron asfixiar a punto de que estaba para cerrar en algunos departamentos. Y hablo también de la Universidad de la República, que pidió 350 millones y le ofrecieron 10. Menos del 3% del presupuesto universitario. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. ¿Qué tal? Buenas tardes. El despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe sigue generando hechos y consecuencias políticas porque el gobierno de Colombia decidió no intercambiar más información de inteligencia con el de Estados Unidos, algo que era habitual y común, en tanto Colombia ha sido uno de los principales socios en la región de Estados Unidos a la hora de controlar el narcotráfico. Esto se enmarca no solamente dentro de lo que entienden es un despliegue ilegal por parte de Estados Unidos en el Caribe, sino que se suma a una decisión que también tomó el Reino Unido, el principal socio de Estados Unidos, quien ha decidido no intercambiar más tampoco información de inteligencia porque entiende que lo que está haciendo Washington es ilegal. Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender el envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses, escribió este martes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la red social X, afirmando que la lucha contra las drogas debe subordinarse a los derechos humanos del pueblo caribeño, en referencia a la cooperación histórica de ambos países contra el narcotráfico. En los últimos meses, Petro ha endurecido sus críticas hacia su homólogo estadounidense Donald Trump y ha acusado a Estados Unidos de cometer asesinatos y crímenes de guerra en su ofensiva antidrogas, primero en el Caribe y luego en el Pacífico, donde desde septiembre se han registrado decenas de ataques y más de 70 muertos. La tensión repuntó este martes con la llegada al Caribe del portaaviones de Gerald Ford, el más poderoso del mundo, mientras que Venezuela anunció la movilización de unos 200.000 militares para ejercicios de preparación ante un eventual ataque y aprobó una nueva ley de defensa para afrontar las amenazas estadounidenses. El anuncio de Petro llega después de que el Reino Unido, uno de los aliados más cercanos e importantes de Washington en el intercambio de inteligencia, dejara de compartir información sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico en el Caribe para no ser cómplices de ataques militares estadounidenses que considera ilegales. Durante años, el Reino Unido, que controla varios territorios en el Caribe, donde mantiene bases de inteligencia, había ayudado a Estados Unidos a localizar embarcaciones sospechosas de transportar drogas para que la Guardia Costera estadounidense pudiera interceptarlas, lo que implicaba que las embarcaciones fueran detenidas, abordadas, su tripulación arrestada y la droga incautada. Seguramente muchos pensarán que el presidente Donald Trump se roba la mitad de las noticias internacionales, pero así es la cosa, porque hoy volvió a complicarse el tema de Donald Trump en su vinculación con el empresario y depredador sexual Jeffrey Epstein, que se suicidó en prisión
a raíz de lo que le esperaba en el juicio que se le llevaba a cabo en ese momento y que involucraba a muchas personalidades. Varias veces se ha involucrado a Donald Trump con las prácticas de Epstein, pero ahora fue el Partido Demócrata el que filtró correos que demuestran o demostrarían que el presidente sabía de las actividades de Epstein y que incluso estaba vinculado a una de las chicas que participaban en los eventos que organizaba el ex empresario. Todo esto ha sido señalado por la Casa Blanca como falta de verdad y que lo que se está haciendo por parte de los demócratas, según entienden, es distraer la atención de otros temas más graves, como por ejemplo el cierre del gobierno federal de Estados Unidos. El nombre de Donald Trump vuelve a estar vinculado al del fallecido pederasta Jeffrey Epstein, tras la divulgación este miércoles de 3 nuevos correos electrónicos del magnate financiero que evidenciarían que el mandatario estadounidense tenía conocimiento de sus cuestionadas conductas sexuales. El material, que fue publicado por legisladores demócratas que integran el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, hace parte de los archivos del caso que lleva el nombre de Epstein, del cual Trump se ha desligado en varias oportunidades. La administración Trump rechazó la información como una noticia falsa y acusó a los políticos de la oposición en la Cámara de Representantes de filtrar los documentos para difamar al mandatario y distraer la atención por su responsabilidad en el cierre del gobierno federal que afecta a Estados Unidos. Un correo electrónico recientemente publicado del fallecido y desprestigiado financiero y delincuente sexual Jeffrey Epstein hace referencia a su compañera Ghislaine Maxwell y al presidente estadounidense Donald Trump, que se muestra en la imagen distribuida por los demócratas. La difusión de estos mensajes se produce tras las labores de cotejo de cerca de 23.000 documentos que hacen parte de los archivos del caso que ha puesto en jaque al líder republicano, y en los correos atribuidos a Epstein, quien se quitó la vida mientras estaba detenido, pondrían en evidencia que Trump habría pasado horas con una de las víctimas del empresario en una casa de su propiedad. Pese a que el presidente de Estados Unidos ha sido claro al negar que sabía de las actividades de Epstein vinculadas al tráfico sexual de menores de edad, tanto demócratas como republicanos han aumentado la presión en su contra para que se retome el caso, que fue cerrado luego de que el Departamento de Justicia indicara que no había más material por revisar. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historias. Mercado de Historia. Presenta UTE, porque en UTE creemos que todo lo que das vuelve. Por eso creamos el Plan Redondo. Se activa en Montevideo la previa del Carnaval 2026. Nos cuenta desde uno de los móviles Martín Duarte. ¿De qué viene? Bueno, gracias Martín. Hoy vamos a tener la primera instancia dentro de este carnaval tan largo, que es las pruebas de evaluación, llamadas pruebas de admisión, que tendrán justamente 4 jurados que van a estar seleccionando, en primer lugar, una prueba que se instaló para medir el grado de aceptación de algunos conjuntos en el carnaval. Lo que pasa en este carnaval del 2026 es que hay una cantidad determinada de cupos para los nuevos conjuntos que pretenden llegar. Recordar que ya hay una cantidad de conjuntos que van a estar saliendo en carnaval que participaron en la liguilla del carnaval 2025 y ya tienen asegurado el lugar. Pero los conjuntos que vienen a dar prueba de admisión están buscando justamente asegurarse ese lugar en el 2026, y va a ser una prueba muy competitiva, en particular en la categoría de murgas, que tiene a 19 conjuntos y solamente un máximo de 10 van a estar accediendo al carnaval 2026. Y yo hacía referencia a grandes títulos que van a estar pasando aquí por el Teatro de Verano, a saber, por ejemplo, los 4 clásicos conjuntos relacionados a lo que fue ese movimiento que se dio sobre todo en la década de los 80, con La Reina de la Teja, con Falta y Resto, que va a tener también a los Diablos Verdes de Araca Lacana dando prueba de admisión, y una gama de cantidad de conjuntos históricos como Don Bochinche y compañía, Patos Cabreros y todas las murgas que vienen de Murga Joven. La Margarita también es otro de los conjuntos que dará prueba. Y hablando de los conjuntos que en la jornada de hoy van a estar participando, va a estar cerrando La Reina de la Teja con todo lo que implica la vuelta también de un conjunto muy significativo para el barrio. Uno de los conjuntos de Murga Joven que viene dejando ya su huella en el carnaval, sobre todo por las caricaturas que realiza en el perfil de la construcción de personajes, es Mi Vieja Mula, que va a estar esta noche por aquí. Y lo fuimos a visitar el ensayo, en particular porque tiene una propuesta bastante interesante. Han llovido críticas
en torno a que el carnaval es un comité de base o de alguna forma responde a una ideología política. Algo esta salvedad porque Mi vieja mula para este carnaval eligió una temática bastante particular. Se van a estar incorporando en la piel de revolucionarios de la Unión Soviética y justamente el espectáculo se llama Una murga de la Unión. Fuimos a visitarlos y les preparamos este informe. Nos pareció que esto de la murga de la Unión Soviética era como interesante porque tenía pila de contenido y a su vez nos permitía como interpretar un personaje. El acento que nosotros hacemos es más un acento que queremos instalar que realmente como hablan los rusos. Uno tiene, bueno, un ruso habla todo con la R. Bueno, no, a veces sí, a veces no. Por ejemplo, cómo va a la verdulería y pide 1 kilo de papas. ¿Cómo sería en ruso? En este caso podría ser, ¿cuánto está el kilo de papa rosa o blanca? ¿Cuánto está el kilo? Y así. Llegamos a contactar con el Centro Máximo Gorki, que entre otras cosas hay un coro ahí que canta, y lo aprovechamos porque nos surgió la idea, como digamos, pretemporada, aprendernos el himno de la URSS, que no es el mismo que el himno de Rusia. Esa es una historia bien interesante. El himno de la URSS, cuando la URSS cayó, como que dejaron de usarlo, y cuando agarra Putin el poder, dice, retomemos la música, pero con otra letra que no nombres a Lenin, pero entonces, hoy por hoy, Rusia usa la música del himno de la URSS, pero con otra letra. Lo ves escrito, pero no es que una O no suena igual que una O en español. Y de ahí lo transcribieron a nivel fonético. Entonces, en realidad, capaz que nosotros es medio un kiwi melón lo que decimos. Digamos que lo aprendimos medio por fonética, sílaba por sílaba. Y bueno, yo no sé a qué nivel llegamos. Ahora, si viene un ruso o alguien que está haciendo un curso, ¿lo entiende? Yo espero, pero seguramente fallemos en muchas cosas. Primero surgió la idea de hacer la murga de la Unión Soviética. Y después dijimos, ¿cómo le ponemos una murga de la Unión? Y ahí apareció otra investigación que es sobre las murgas de la Unión, porque también tratamos de darle a esta murga de la Unión Soviética como una forma de murga de la Unión. Por ejemplo, una de las cosas que investigamos es eso que no sabíamos qué tan mito o qué tan realidad era de cómo se paraban. Formas de pararse a la cuerda, que a veces los segundos para un lado, los segundos para el otro. Y si vas a los registros, hay murgas de la Unión que se paraban así y hay otras que no. Parece que Cocina Márquez era el que empezó a parar a las murgas así, a los arlequines. Había muchas diferencias entre las murgas de la Unión y la Teja, pero una era cómo se paraban o qué trajes usaban. Entonces, bueno, también se empezó como a construir ese mito de que las murgas de la Unión se paran de determinada manera en contraposición a las murgas de la Teja. Bueno, a mí una de las cosas que me llamó la atención es este trabajo también de investigación que tiene la murga, en particular eso que veíamos, ¿no? De aprenderse el viejo himno de la Unión Soviética, lo que es la construcción de los personajes que ustedes lo habrán visto allí en las imágenes, y esa otra contrapartida de la murga de la Unión, allí Sebastián hacía referencia a cómo se paraban tradicionalmente la cuerda de segundo, que son las voces más graves, respetaban un poco el orden de cómo están las notas en el piano, y eso llevaba a que si uno mira enfrente al escenario se encontraba hacia la izquierda los segundos, una cosa que tradicionalmente ha cambiado y la mayoría de las murgas ubican a la derecha, si uno mira frente al escenario, la cuerda más grave, en este caso de las voces más graves del conjunto. Conversando un poquito más de la propuesta, también es interesante ver cómo una murga de revolucionarios que viene de la Unión Soviética se para a la hora de criticar el gobierno, en este caso de Yamandu Orsi, que asumió en marzo, y que tiene obviamente una ideología de izquierda. Bueno, ¿cómo se para la murga a la hora de criticar? En particular la utilización de otras músicas que también se asocian a lo que puede ser, en este caso, inventos rusos, como fue en su momento el juego del Tetris, que aparece también dentro de la musicalidad de la murga.
nos ha pasado por redes, sobre todo, ¿no? Gente que o se entera de la temática, o se entera del espectáculo, gente que nos dice, yo soy nacida en la Unión Soviética, o porque uno piensa en la Unión Soviética, en realidad terminó en el 91, o sea, no es hace tanto. A mí personalmente, personas allegadas a la Unión Soviética, a Rusia o algo, no me llegó particularmente. Las personas que nos han escrito hasta ahora es como con mucha nostalgia y mucha devolución positiva. Supongo que si se nos da estar en carnaval y el espectáculo se empieza como a conocer más, vendrá de todo, ¿no? Porque no deja de ser un proceso político que genera controversia y polémica. Estuvimos buscando muchas fotos de la época de la URSS, de la primaria sobre todo. También hubieron muchos compañeros que fueron a ferias de segunda mano y demás. Y bueno, y de ahí como construir el personaje y agregarle como pequeñas cositas, no sé, por ejemplo, alguna mueca o algún pañuelo o algo particular. Una temática que va a estar es esta cosa de medirle un poco el izquierdómetro al gobierno, que pasa mucho cuando el Frente Amplio está en el poder, es como que eso se repite. Creo que en este gobierno en particular hay como mucha expectativa respecto a, bueno, desde qué lugar se va a parar. Entonces nos parecía que esa es una temática, de hecho viendo otras murgas que van a dar la prueba, vemos que esa temática sobre qué tan de izquierda son las políticas del gobierno va a estar, y nos parece interesante poder hacerlo desde esta cabeza incluso más con estos ideales de la Revolución Rusa, de la Unión Soviética. Somos de la Unión Soviética, pero miramos al mundo de ahora, con esos ojos, ¿no? Como que nos cruzamos brazos y decimos, bueno, a ver, esto es un gobierno de izquierda, para mí la izquierda es, y ahí jugamos como con esa contraposición. Desde que se ha estilado en los últimos carnavales que algunos conjuntos, algunas murgas hagan su viaje después con los espectadores, se puede ya empezar a vender rifas para un posible viaje a Rusia. Ay, ojalá se nos dé. Ojalá. Con el fondo del Kremlin. Con el fondo del Kremlin, de la KGB, por supuesto. Llamen. Llamen a nuestros números. Contamos que hoy cumple 72 años Jaime Ross. Bueno, seguro no hace falta presentarlo demasiado, pero uno de los compositores más importantes de la música popular uruguaya. Sin duda, y en su homenaje, recurriendo al maravilloso archivo de TV Ciudad, vamos a compartir un fragmento de una entrevista que en esta pantalla, por allá, por 2007, le hizo él, entre otras cosas, comunicador Alejandro Ferreiro, en un programa llamado, recordado ciclo llamado 2x1. Bueno, vos sabés que hace muchos años que estoy en un buen momento. Me refería concretamente a estos temas, a los temas afectivos. Y la respuesta es la misma. He sido mimado, he sido muy mimado, porque he tenido unos cuantos momentos importantes en mi vida. Obviamente en este momento es el más importante para mí. Y bueno, de todas maneras no puedo desconocer lo que ha pasado en mi vida. Aunque también, si querés, te muestro las cicatrices, ya lo dijo Bob Dylan y ya lo dije yo unas cuantas veces. En la balanza quizás hubo más momentos de dolor que de una felicidad resplandeciente. Pero, de todas formas, haber podido tener, e incluso tener hoy por hoy, esos momentos de felicidad hacen que me sienta un privilegiado. Porque hay mucha gente que no tiene ni una semana en su vida, si entra a sumar los momentos de felicidad, como para decir, ahí fui feliz. Entonces, bueno, me considero una persona de suerte.
Sí, 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 ¿qué pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo que no venía? Sí, 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 todo se asienta, normalidad, ¿quién lo diría? Todas esas historias de familias que se inician, la natural, parecería que pasa el tiempo, ya nos dieron la bienvenida. Lindo recuerdo y linda canción también la elegida. Precioso. Para cerrar ese regalito proveniente entonces del archivo de TV Ciudad. Es difícil elegir una canción de Jaime. Muy ¿no? difícil, Hay tantas estuve buenas. en ese brete en las últimas horas y no es nada sencillo. Ahora cambiamos de asunto. Les contamos que un grupo de activistas y de personalidades políticas y académicas impulsa a crear una asociación civil sin fines de lucro en memoria de la desaparecida Elena Quinteros, que funcione en la vivienda de la que fue secuestrada por las Fuerzas Armadas durante la dictadura civil-militar. Si bien esa propiedad fue catalogada sitio de memoria, la intención es que la sociedad civil trabaje activamente en tareas de promoción y difusión de los hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado. La importancia tiene porque trata de cumplir una segunda etapa que está vinculada con la casa de Ramón Mazzini 3044, donde fue secuestrada Elena Quinteros y desaparecida. Esa casa era una propiedad que adquirió en plena dictadura el Partido por la Victoria del Pueblo para organizar las tareas de propaganda en contra de la dictadura. Eso quedó en poder de las Fuerzas Armadas durante 49 años y más allá de que se reclamó durante muchas veces a los ministerios de defensa existentes en todo ese periodo, es por primera vez que el Ministerio de Defensa accede de alguna manera a devolver esa propiedad a los fines que debería estar destinada hoy. Si ayer estuvo destinada a la lucha contra la dictadura, hoy debe estar destinada a seguir luchando por los derechos humanos. Entonces, en ese marco, la propiedad pasó del Ministerio de Defensa a la ANEP y alrededor de casi 100 personas nos han planteado de que ese efectivamente debería ser un lugar desde el cual se luchara por los derechos humanos, no con relación al pasado, sino con los derechos humanos de hoy. Entonces, la mejor manera que hemos encontrado es que se cree una sociedad civil sin fines de lucro para tener la personalidad jurídica y en ese caso la ANEP estaría habilitada para que esa propiedad de alguna manera fuera gestionada por esa asociación civil y desde ahí realizara las tareas de derechos humanos. Y también entregándosela a algunas organizaciones importantes en el Uruguay con relación al pasado reciente, que a veces no tienen donde funcionar, por ejemplo, la Comisión de Honoraria de Sitios de Memoria. Otro asunto, la Intendencia de Montevideo y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas comenzaron a realizar estudios geotécnicos en distintos puntos de la avenida 18 de Julio. Habló de estos trabajos Marcelo Viana, que es el coordinador de control de redes de infraestructura urbana de la Intendencia de Montevideo, que dijo que lo que se busca es conocer justamente el estado de subsuelo o del subsuelo en los puntos en los cuales se van a desarrollar estas tareas. Lo que estamos haciendo son cateos en el subsuelo del 18 de julio, estudiando el análisis, buscando hacer el análisis del piso y del estado rocoso del lugar, a pedido del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y en coordinación con la Intendencia. Son unas perforaciones de unos 20 centímetros de diámetro y unos 20 metros de profundidad. Estamos ahora en la explanada de la Intendencia, que terminamos hoy. Se hizo anteriormente en 18 y Bransen, se hizo en Plaza de los Bomberos, Plaza de los 33, y nos están quedando 3 puntos más, que van a ser Plaza Fabini, 18 y Convención, y el último punto va a ser 18 y Juan Polier. Principalmente se está encontrando mucho granito, que es una piedra bastante característica, y el basalto, que es bastante característico también. No hay nada sorprendente hasta el momento. Se busca con esto llevar al laboratorio y que el laboratorio nos dé el estado de la dureza y la resistencia del material principalmente. Hay proyecto de seguir haciendo cateos en Avenida 8 de Octubre, en Avenida Italia,
principales avenidas de conexión y de congestión, principalmente de tránsito. A nivel de la ciudad hay unos estudios hechos en el Paso Molino y en la Rambla de Montevideo, pero con otros fines. A veces con medios constructivos también se hacen cateos y hay veces que se busca conocer, para hacer un estacionamiento subterráneo, por ejemplo, también la dureza del suelo. Entonces es bastante común ver, no tan profundos, ¿sí? Esta profundidad de cateo es bastante novedoso, sí, para nosotros. Presenta Asociación de Funcionarios Portuarios. Hacete socio y accederás a beneficios exclusivos como colonia de vacaciones, préstamos, servicios de la salud, tienda online con precios exclusivos y mucho más. Bueno, bienvenido Gustavo Vila a la columna de ciencia de los Muchas miércoles. gracias, sí, señor, así es. Con un tema hoy fuera de un tema celestial, galáctico, Ay, te diría. bien. Porque, ¿te acordás la película hace 2, 3 años nominada para los Oscars, No mires arriba, con Sí, Leonardo DiCaprio? sí. Bueno, acá por suerte miraron para arriba en la República Argentina y se desató una investigación científica que involucra a gente de nuestro país por algo que tiene un nombre, bueno, viste que los argentinos para poner nombre a las cosas son Sí. bárbaros. El superbólido pampeano. Superbólido Sí, pampeano. tal el nombre de lo que fue un episodio, un Sí. meteorito, un asteroide, que al principio lo que ve la gente, y acá fue el interés porque fue de día, entonces mucha gente estaba despierta, quedó grabado. Ahora vamos a ver algunas imágenes. Sí. Vieron, bueno, lo habitual, ¿no? Un objeto incandescente en la atmósfera. Un objeto volador no identificado. Y bueno, es que el no identificado tiene que ver con que vos ves Sí. eso, no sabes si es un satélite que está cayendo, qué tipo de objeto es el que está ingresando, si va a caer cerca, lejos. Se ha reportado más de una vez algún daño, incluso, ¿no? Cuando caen en centros poblados. Sí. Esto pasó en la provincia de La Pampa, en la República Argentina, y lo interesante fue la movida que generó en toda la región entre Argentina y Uruguay en materia de investigación astronómica. Qué bien. Y tuvimos la suerte de que una estudiante de maestría, una licenciada en astronomía de nuestro país, Lucía Velasco, fue invitada a participar en esta búsqueda. Ahora, vos dirás, ¿y en Uruguay tenemos gente que investiga asteroides? Tenemos gente, hay un grupo muy interesante, incluso hay un sistema de observación de los bólidos que tiene varias cámaras que están captando todo el tiempo el cielo, pero si querés le dejamos a Lucía Sí, que nos claro, cuente. que nos cuente ella. Dale. Nosotros desde acá Uruguay hemos desarrollado, y aún está en proceso de crecimiento, una red de detección de bólidos. Cuando hablamos de bólidos hablamos de meteoros que son muy brillantes, es lo que nosotros llamamos como una estrella fugaz, pero más brillante que Venus. Y dentro de los bólidos tenemos como la creme de la creme, que son los superbólidos, que son eventos que son muy luminosos y tienen otras particularidades, como que podemos escuchar como una explosión por la expansión de las ondas acústicas en la atmósfera, también dejan una estela, tienen otras características que los hacen eventos todavía más sorprendentes. Entonces, desde Uruguay nosotros ya tenemos un grupo dentro de la Facultad de Ciencias, en el Departamento de Astronomía, que se encarga de estudiar estos objetos. Y, por lo tanto, cuando nos enteramos de que del otro lado del charco había ocurrido algo así el 13 de septiembre, que se observó desde la provincia de La Pampa y la provincia de Buenos Aires, que además, valga recargar, hay que remarcar que eso se observó durante el día, porque eran 19:25, entonces incluso estaba el cielo iluminado por el sol, pero también se observó muy intensamente este evento, ¿no? Que es como un destello, una traza muy luminosa donde a simple vista se notaban que habían algunos fenómenos de fragmentación, pequeñas explosiones que hacían que aumentara súbitamente el brillo de ese objeto. Entonces, eso despertó muchas dudas entre las personas, si era basura espacial, qué era lo que estaba ingresando, si era algo peligroso, si podía golpear a alguien. Y esas eran las clases de preguntas que nosotros queríamos responder. Bueno, y ahí cuando ves las imágenes entendés por qué es la creme de la creme. Claro, fue una cosa grande. A ver, hay un montón de incertidumbres que nos fue explicando Lucía que aparecen estas cosas, porque vos podés ver el destello, hay gente que puede ser testigo, pero es difícil que haya, como en este caso, tantos datos. Sí. Porque, y este mapa es interesante, los videos que vimos son de donde está el punto azul, de la localidad de Winifreda. Winifreda. Sin embargo, como se pudieron hacer triangulaciones a partir de todas esas cámaras,
cámaras y datos que había de otros orígenes, se pudo determinar que habría caído allá al sur de la provincia de La Pampa, en ese paraje que se llama Cuchillocó, que como se aprecia creo que fácil en el mapa, debe haber unos 500 kilómetros de distancia. Sin embargo, en las imágenes parecía como algo muy cercano. Sí. ¿No? Uno pensaría que habría caído ahí cerca de Winifreda. Y sin embargo, bueno, cayó allá lejos. Y lo bueno es que con toda esa información de la trayectoria, la manera en que ingresó a la atmósfera y demás, se pudieron saber muchas cosas que casi nunca se saben. Al punto, y ya lo vamos a ver más adelante, que se considera que es la primera vez que en Argentina hay un episodio como este, a pesar de que hay muchísimos meteoritos y asteroides, algunos sumamente famosos, como los del Chaco, al norte de Argentina, pero acá hay episodios especiales. Y hubo una búsqueda para ver si se podía encontrar algo que hubiera quedado de este objeto que, como bien decía Lucía, al principio no sabía si era celeste o era basura espacial, pero que después, bueno, fue apareciendo más información. Si querés, seguimos viendo lo que nos contaba Lucía. Dale. La velocidad inicial la pudimos estimar. Sería un objeto que entró con 65.000 kilómetros por hora, una velocidad altísima, y que tendría aproximadamente, no sé, 2 metros, o sea, ya sería un asteroide, ni siquiera sería un meteoroide, 2 metros de tamaño al momento de impactar con la atmósfera. Y eso, a medida que va interactuando con la atmósfera, va perdiendo masa, parte de esa masa se sublima o se volatiliza de alguna forma y también emite luz, que es lo que nosotros podemos ver. Pero después hay un momento donde eso deja de emitir luz, que podemos ver que en el video son tras unos pocos segundos, pero el objeto continúa en movimiento, lo que llamamos un vuelo oscuro. Y ahí es donde entran en juego cómo se modelan los vientos de la zona. Cuando terminamos esa elipse, no queda otra que salir a buscar ahí. Pero como nosotros nos quejamos de Uruguay que bueno, que hay muy poca gente, que está muy despoblado el interior, pero en La Pampa es lo mismo, pero más grande. Entonces, también teníamos que agarrarnos de lo humano. Y afortunadamente, dentro de todos estos testimonios que nos llegaron, nos llegó el testimonio de una familia que había presenciado el evento y que además plantearon que habían encontrado un fragmento. Y el lugar donde encontraron ese fragmento coincidía con la zona que nosotros determinamos en esa elipse, ¿sí? Entonces, eso ya nos decía que estábamos bien rumbeados y nos íbamos a rumbear un poco mejor si localizábamos la zona de impacto del fragmento que encontraron ellos y explorábamos a partir de ahí. Porque, bueno, tener unos kilómetros de incertidumbre en papel se ve divino, pero para salir a caminar bajo el sol no es lo mismo. Es maravilloso, ¿no? Contado así, porque uno te quedás con lo que uno puede saber, digamos, con la intuición, pero acá tenemos lo que ellos suponen que es la órbita que hacía este asteroide, el asteroide pampeano o el superbólido, como le llaman ellos, y se nota esa línea punteada de lo que es el cinturón de asteroides, que es algo muy conocido en el sistema solar, pero claro, una vez que vos conseguís diseñar la órbita, determinar de dónde podría haber venido, porque no es el único lugar de donde puede originarse un asteroide. En este caso, aparentemente viene de esta órbita llena de objetos celestes y al cruzarse con la órbita de la Tierra, bueno, colisionó con nuestro planeta al entrar a la atmósfera de esta manera. Un objeto que uno dice 2 metros no parece mucho, pero ya viste todo lo que fue el impacto lumínico. Incluso nos decía Lucía en otro momento que se escuchó un sonido, pero 2 minutos después, que es bueno, también le sirvió el cálculo por la diferencia, ¿no?, entre lo que es la velocidad de la luz y la velocidad del sonido para definir más o menos a qué altura había pasado y por dónde habría caído. Y el asunto fue que había que irlo a buscar. Ahí a Cuchillocó, ya decía, en el mapa teníamos un área más o menos chica, pero era enorme. pero en un lugar totalmente descampado, con muy pocos pobladores, como es el sur de la provincia de La Pampa, había que encontrarlo. Fueron 2 días, un grupo de investigadores, de astrónomos de Argentina, bueno, Lucía en nombre del grupo de investigadores de Uruguay, que es un grupo que en general está liderado por el conocido Gonzalo Tancredi, y también aficionados a la astronomía de ahí de la provincia de La Pampa. Un grupo bastante grande que salió a caminar un fin de semana, un mes después, a ver qué es lo que encontraban y nos lo cuenta Lucía. Ah, bueno, bien. Cuando llegamos ahí y observamos que el fragmento que ellos habían encontrado tiene muchísima pinta de ser un meteorito, eso nos incentivó a buscar por esa misma zona, siguiendo la trayectoria que ellos describieron en el cielo. O sea, nos dijeron, estábamos en el gallinero, lo vimos para allá. Bueno, vamos para allá.
Y cuando estábamos caminando ahí por el camino, la verdad que tuvimos muchísima suerte porque el segundo fragmento que encontramos estaba dispuesto en el camino descampado, de tierra, porque estaba tan vegetado todo el terreno que ponerse a buscar profundamente, hacer un rastrillaje profundo era muy difícil. Entonces tuvimos mucha suerte de que encontramos ese con facilidad. Y sin duda si hay uno, debe haber muchísimos más que no pudimos ver porque fuimos con un tiempo muy acotado. Fuimos a pasar el día, básicamente. Entonces tenemos dos fragmentos que, como les decía, están siendo ahora analizados en el laboratorio de geología planetaria. Ya les arrancaron a hacer tomografías y algunas técnicas que son poco invasivas, pero recién en 2 meses vamos a tener confirmado bien si esos dos fragmentos son del mismo objeto, si provienen del mismo origen, qué composición tiene, porque hay muchísimos tipos de meteoritos. Y algo que es muy importante, que sería como de las cosas más interesantes de este evento, es que en la Argentina se han encontrado muchos meteoritos, pero ninguno tiene una órbita asociada. ¿Sí? Entonces, si se confirma que esto que nosotros encontramos, que tiene muchísima pinta de ser un meteorito, lo es, más todas las determinaciones orbitales que realizamos a partir de, ya sea los videos de cámaras de seguridad o videos de teléfono móvil o lo que se detecta a partir de los sensores de los satélites, podemos hacer esa correlación, digamos, entre órbita y meteorito, y sería el primero en Argentina. Ahí está la clásica emoción de los científicos cuando descubren este tipo de cosas, ¿no? Que Que pasamos vos y yo por el caminito y la pateamos a la piedra, ¿no? Claro. O sea, más o menos 2 o 3 meses van a demorar los estudios que se están haciendo para tener más información, pero como bien decía Lucía, ¿no? Hay mucho para aprender. No nos olvidemos que, y por eso yo venía con la película al principio, porque en definitiva conocer cuáles son los objetos que pueden colisionar con la Tierra o pasar cerca es una estrategia de defensa planetaria, ni más ni menos. Ya una vez lo padecieron los dinosaurios, que no nos toca a nosotros. Muy bien, bueno, muchas gracias a vos, Gustavo, por traernos esta información. Nos vemos la semana que viene y nosotros nos vemos después de la pausa. Tercer bloque de la edición central de MBD Noticias, como siempre en la pantalla de TV Ciudad. Les contamos que la coordinadora de sindicatos de la enseñanza mantuvo un encuentro con el CODICEN de la ANEP y el vicepresidente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria, José Olivera, se refirió luego del encuentro a las dificultades económicas que enfrenta el organismo. Olivera denunció que el anterior gobierno dejó comprometidos recursos de un fondo hasta 2026 y que este hecho profundiza la problemática económica del organismo. Hay un problema estructural que hay que instalar públicamente porque hay responsables de esta situación que hoy se rasgan las vestiduras sin que, o queriendo decir que no tuvieron nada que ver, que es el déficit estructural que tiene la ANEP. La Administración Nacional de Educación Pública tiene un déficit donde incluso fondos variables como el Fondo de Inasistencia están comprometidos fuertemente para el año 2026. Con lo cual, la situación de cómo se viene discutiendo el presupuesto también en el Parlamento nos coloca en una situación muy compleja, donde hay ciertas políticas educativas que se venían ejecutando, que se entiende que son de recibo, que es importante mantenerlas, pero que hoy no tienen financiamiento. Acá hubo un manejo, yo diría, muy desprolijo, muy por fuera del Estado de Derecho de lo que fue el manejo presupuestal de la anterior administración, donde incluso en la última rendición de cuentas del periodo anterior comprometió hasta el año 2026 gastos con el Fondo de Inasistencia que no podía haberse dado. Hay que llamar a responsabilidad política a los actores que cometieron que generaron esta situación. Bueno, nosotros teníamos la esperanza de que se pudiera financiar transitoriamente algo que las últimas 2 administraciones han hecho, que era con el Fondo de Inasistencia financiar transitoriamente hasta que en la próxima rendición de cuentas se pudiera corregir esta situación. Ahora nos encontramos con que ese Fondo de Inasistencia, la anterior administración, lo dejó explotado, lo dejó superado hasta en 300 millones de pesos, con lo cual hace que es muy difícil poder financiar desde ese lugar. Por lo tanto, hay que buscar nuevas fuentes de financiamiento y eso es lo que le estamos reclamando al Poder Ejecutivo y al Parlamento. Pero al Parlamento en su globalidad, porque los que hoy se rasgan las vestiduras hablando de recortes en educación son los responsables de este descalabro financiero que tenemos hoy en la educación.
Hablando de educación, la directora general de Educación Inicial y Primaria, Gabriela Salsamendi, concurrió esta mañana a la Escuela 123 para estar en el momento de la reapertura de ese centro educativo, luego de 4 días sin clases, producto de la agresión contra niñas, niños y personal docente y no docente ocurrida la semana pasada. Y confirmó que allí se está trabajando con los programas Escuelas Disfrutables y Pelota al Medio a la Esperanza, y destacó el interés por el reinicio de clases de parte de las familias y del alumnado. En esta escuela en particular se abrieron las puertas, la comunidad ingresó, las familias estaban con muchas ganas de volver, los niños y las niñas también, las maestras de recibirlos. Vi muchos abrazos, vi muchos besos, vi muchas cartas, vi muchas sonrisas y allí quedó Pelota al Medio trabajando con los niños y las niñas, haciendo actividades lúdicas, deportivas, de convivencia. Quedó el programa de Escuelas Disfrutables, que es un programa maravilloso que tenemos en primaria, donde los psicólogos, las psicólogas y las asistentes sociales quedaron allí trabajando también con la comunidad. Esto es algo que se va a sostener, no es algo que fuimos hoy y nos retiramos de vuelta. El Estado tiene que estar en las escuelas y nosotras también, así que allí estuvimos de mañana. ¿Cuáles pueden ser las medidas de prevención ante este tipo de situación? A ver, nosotros sabemos que en las escuelas lo que entra es lo que pasa en la sociedad. Somos espejo de las vivencias de todos los días, somos espejo de todas las alegrías, pero también de todas las miserias. Insisto con esto de generar acuerdos mucho más amplios. Necesitamos que el compromiso para cuidar a las infancias y para cuidar a la escuela pública uruguaya sea de todas y de todos. Y la Fiscalía está trabajando, está investigando estos hechos de violencia que sucedieron la semana pasada en esta escuela de jardines del Hipódromo y confirmó que hay una detención. Sí, de una mujer que es madre de una alumna de esa escuela. Bien, retomamos la información internacional para contar una historia que ocurrió hace 30 años, que era un secreto a voces y que comienza a conocerse ahora a partir de una iniciativa de la Fiscalía de Milán. Se trata de safaris humanos. ¿De qué estamos hablando? Durante el asedio a la ciudad de Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina en la Guerra de los Balcanes, que dejó 10.000 muertos y de 1.500 de ellos niños y niñas, estamos hablando solamente de Sarajevo, adinerados europeos pasaban el fin de semana cazando civiles indefensos en Sarajevo, en los alrededores, participando del asedio de las tropas serbo-bosnias. Esto se conoció a partir de algunas denuncias y algunos trabajos que se han hecho al respecto y tiene que ver con personas adineradas que pasaban su fin de semana matando gente y muchos de ellos eran italianos. Por eso la Fiscalía de Milán ha tomado este tema que comienza a cobrar cuerpo y que se confirma a partir de las declaraciones de un ex general del ejército de Bosnia. Es decir, que el fin de semana estos señores, acaudalados, la mayoría de ellos que gustaban de la caza, se iban para Bosnia a matar gente. Edin Subasic, un antiguo militar del ejército bosnio, afirmó que el aspecto más morboso del safari de Sarajevo fue que existía una tarifa sobre cuánto debía pagar un cazador de fin de semana a los miembros del ejército de la República Srpska de los serbobosnios para disparar a civiles, adultos, mujeres, niños, embarazadas o soldados, aseguró el militar. Durante el asedio en el que murieron más de 10.000 personas, la ciudad estuvo bajo constantes bombardeos y fuego de francotiradores desde las posiciones serbobosnias en las colinas que rodean la ciudad, entre ellos más de 1.500 niños y niñas. La investigación parte de la denuncia del escritor Ezio Gavaseni y de los abogados Nicola Brigida y Guido Salvini, quienes explicaron que la documentación incluye las pruebas que han permitido abrir esta investigación y revela que ciudadanos italianos viajaban a Sarajevo pasando por Trieste para matar a personas asediadas. El exmilitar ha recordado que la existencia de esos viajes para disparar a civiles ya se trató públicamente en Sarajevo Safari, un documental del director esloveno Miran Supancic, estrenado en 2022 y que ofrecía tanto interrogantes como respuestas sobre esta supuesta práctica. El delito que maneja la Fiscalía de Milán es el homicidio múltiple con los agravantes de motivos abyectos y crueldad, lo que hace que estos hechos no puedan prescribir.
Por las dudas, hasta 400.000 euros en plata de hoy pagaban quienes decidían participar de estos safaris. Ahora nos vamos a lo que está pasando en la COP30, porque ayer hubo algunos incidentes cuando grupos de organizaciones sociales e indígenas pretendieron entrar por la fuerza al salón principal donde se desarrollaban algunos actos del evento. Esto generó un forcejeo con las fuerzas de seguridad que no llegó a mayores, pero que puso de manifiesto el malestar que existe en estas organizaciones y particularmente las de pueblos originarios para tener voz, ser escuchados y tener incidencia en lo que se resuelva sobre el futuro de sus vidas y de la selva. Decenas de manifestantes invadieron este martes el área restringida de la cumbre climática de la ONU COP30 en la ciudad brasileña de Belém para protestar contra los efectos de la crisis climática en sus comunidades y en la salud de la población. Entre gritos y empujones, los manifestantes exigían ingresar a la sala principal del evento, portando pancartas y banderas con peticiones por los derechos sobre la tierra, que según reivindicaron, no está en venta. Con escenas de caos, ya que numerosos miembros de las delegaciones se disponían a salir del recinto y pasados unos minutos, el equipo de seguridad de la ONU expulsó a los manifestantes de la zona con un saldo de 2 miembros del personal de seguridad heridos levemente y daños menores en el recinto. A principios de esta semana, decenas de líderes indígenas llegaron en barco para participar en las conversaciones y exigir mayor presencia en la gestión de los bosques, así como protestar por los proyectos industriales y de desarrollo que se llevan a cabo en la selva. El reconocido líder indígena Jefe Raoni instó a Brasil a empoderar a los pueblos originarios para la preservación de la Amazonia, afirmando que en pocas regiones se siente tanto el impacto del cambio climático sobre la salud de las personas y que en 2024 fue golpeada por una sequía histórica agravada por múltiples incendios. El 17 de diciembre el Ministerio de Industria, Energía y Minería concurrirá a la Comisión de Industria de la Cámara de Representantes a pedido del diputado colorado Walter Berry, quien fuera subsecretario de esa cartera, para abordar la situación del negocio del Portland en ANCAP. Sí, la ministra Fernanda Cardona dijo que se está trabajando en la elaboración de una propuesta que permita que sean viables a futuro las plantas de Portland de ANCAP y que también se está trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y con las intendencias en la posibilidad de establecer un mecanismo por el cual las obras públicas se hagan con cemento ANCAP. ANCAP tiene propuestas que viene trabajando tanto con FANCAP como con la OPP y bueno, estamos intentando que de alguna manera podamos tomar decisiones que en algún momento puedan revertir la realidad del Portland en Uruguay, sin perder puestos de empleo. En este momento estamos viendo escenarios de las plantas que tenemos y cómo vamos a gestionar con escenarios posibles, serios, con datos, con mercado, y para poder tener una propuesta de trabajo. Como les dije, acuérdense que el año pasado terminamos con números negativos, tanto en lo que fue el balance de ANCAP, con lo que en general, con lo que fue Portland en particular. Entonces tenemos que poder tomar alguna decisión que de alguna manera empiece a modificar ese escenario que teníamos en órbita. En este momento no estamos hablando, estamos gestionando lo que tenemos a nivel de ANCAP. Y bueno, y por supuesto que también tiene que ver no solo con decisiones que toma el Ministerio de Industria, sino que también lo estamos hablando en el marco del Congreso de Intendentes, en la Comisión Sectorial de Descentralización, con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Por ejemplo, una de las cosas que estamos intercambiando es de caminería rural o de otra obra pública. ¿Qué parte de eso puede ser de cemento Portland de ANCAP? Por ejemplo, compras públicas. Bien, nos vamos, pero como es costumbre, repasamos antes los datos del tiempo. ¿Qué dice Inumet? Dice lo siguiente, empezamos repasando lo previsto para mañana, para el día jueves 13 de noviembre, para Montevideo y el área metropolitana. Por la mañana se prevé cielo claro y algo nuboso, y además que haya neblinas, y por la tarde y la noche claro y algo nuboso, simplemente. Temperaturas extremas pronosticadas, mínima de 13 grados y máxima de 25. El viernes 14 de noviembre, cielo claro y algo nuboso, tanto en la mañana, en la tarde y en la noche. La máxima, miren cómo sube, será de 27 grados y la mínima de 13.
Y ahora dejamos todo pronto para que en la pantalla de TV Ciudad empiece una nueva edición de Lado B, que a su término tendrá como continuidad esta propuesta informativa de MBD Noticias Central, en síntesis con lo más importante de hoy. El reencuentro con las noticias será mañana a las 8, a las 13 y a las 18:30. Hasta entonces, que pasen bien. Los esperamos.